Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buen día, 1 de abril. 1 de abril, Carmen, buenos días. Qué bonito es el mes de abril. Uno de los más hermosos que hay en abril. Además, yo le mando saludos a una licenciada que tengo como hija, que nace en abril, Julieta. ¿Quién es Julieta? Un abrazo para Julieta. Un abrazo. ¿Qué día de abril? El 8. ¿Quién se ha llevado? El mes de abril. ¿Quién se ha llevado el mes de abril? Julieta ha traído el mes de abril. Eso. ¿Cuántos cumple Julieta este año? 28 años cumple. Es una niña. Sí. ¿Qué día dijiste? 8 de abril. 8 de abril. El 8 de abril festejaremos a Julieta. Un abrazo para ella. A Julieta, así es. Oye, pues con Julieta, espero que nos esté escuchando y si no, ya le contará a alguien. Y tú se lo puedes contar. Sí. Y la saludaste al aire. Que la saludamos al aire a Julieta. Donald Trump y reforma electoral escoge. ¿Es uno u otro? No, déjame. Si lo hacemos rápido, uno u otro. Mira, estoy muy impresionado con, esta rapidez con la que vienen sucediendo los hechos. Se sucede la política, yo diría, internacional, mundial. Creo que estamos atravesando, y eso nos va a llevar a una discusión importante en el caso mexicano. Creo que estamos atravesando, Carmen, una lógica que relata muy bien las manifestaciones de No Kings el fin de semana. Y creo Qué fuertes, ¿no? Como 8 millones de personas, dicen. Muy importante, importante. Todos los estados de la Unión Americana. Estados Unidos. Y creo que es... A ver si no habla de eso hoy en la noche, Trump. Debería, ¿no? Yo creo que es una lucha que pone en el centro la defensa de la democracia. Sí. Yo creo que la propia concepción de esa unión, más allá, digamos, de partidos, más allá de otro conjunto de discusiones que tenemos que tener, creo que esas manifestaciones lo que ponen de relieve es que hay una sociedad en los Estados Unidos, pero también en otras latitudes del mundo, que está reclamando una defensa de la democracia y que el propio concepto de no queremos más reyes, no queremos cortes arrodilladas ante el Poder Ejecutivo, no queremos... Hoy estará Trump en la corte. Así es. En persona. ¿Qué cosa? Ejerciendo una presión indebida, en mi opinión, respecto de asuntos tan importantes como los derechos. El derecho por nacimiento. Por nacimiento. Eso se resuelve hoy en Estados Unidos. Hay, creo yo, un aliento y una esperanza, Carmen, en las luchas y en los gritos que desde la sociedad se producen para tratar de ir a contener a los poderosos y a este poder que se pretende omnímodo por parte del propio Trump, no solo en relación a lo que pasa en Estados Unidos, sino lo que está pasando en relación a todo el mundo, ¿no? Entonces, advierto ahí un proceso que hay que mirar con mucho detenimiento. Veo y advierto que el caso de la guerra iniciada por este señor y el señor de Israel contra Irán está teniendo unos niveles de fracaso desde el punto de vista de lo que ellos esperaban muy importantes y que podemos entrar en una lógica sí económica y que está poniendo en entredicho, digamos, el precio del petróleo elevándose de una manera muy importante y pudiendo meter al mundo en un proceso de recesión económica relevante, según los especialistas que yo he consultado, pero al mismo tiempo creo que también hay una lógica y un grito social que vale la pena considerar frente a estos hechos, ya se sucedan en Estados Unidos, en Irán o en cualquier otro lugar, de una sociedad civil que todavía reclama democracia como la forma que tenemos para construir la disputa por el poder y no otros mecanismos. Y por eso quizás sea interesante retraducir, una vez que se ha terminado este trimestre primero del 2026, con estas características, retraducir esto con relación a lo que está pasando en México.
y creo que hay cosas interesantes que revisar. Una de ellas tiene que ver efectivamente con, ya ha pasado a la Cámara de Diputados lo que se ha dado en llamar la reforma, digamos, Plan B, o esto que terminó siendo modificado en el Senado respecto de la propuesta de la presidenta, y que ahora llegaría a la Cámara de Diputados la próxima semana, o ha llegado ya, pero se discutiría la próxima semana, con el fin de ver cuáles son los aspectos que toca la Cámara, si efectivamente se acepta en sus términos la propuesta de la Presidenta de la República, o si se hacen modificaciones a este tema. Con autonomía de eso, yo he dicho aquí, y hemos discutido aquí durante semanas, Carmen, si es necesaria una reforma electoral en México. Y yo he señalado y he dicho, a diferencia de otras personas que piensan que no es necesario, he dicho que es necesaria una reforma. Y he dicho que es necesaria una reforma justamente en la lógica de si lo que buscamos es el fortalecimiento de la democracia, si lo que buscamos es que no haya reyes, ni reinas, ni partidos hegemónicos, sino en realidad más democracia, ciertamente tendríamos que discutir 3 o 4 puntos esenciales que vive nuestro país como un problema muy relevante. Y esos problemas están asociados, en mi opinión, esencialmente a la ausencia de democracia de los partidos políticos. Uno, y por lo tanto no la imposibilidad de la gente determinar quién llega a la boleta. Yo lo he llamado como el secuestro de la boleta, y creo que necesitaríamos tener elecciones primarias. Tenemos un problema muy grave de sobrerepresentación en el país. Tenemos un tercer problema muy importante que tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y que tiene que ver con todo lo que es el dinero entrando indebidamente en los procesos electorales, y no solamente ese dinero como representación, digamos, de lo ilegal, digamos, electoralmente, sino también incluso de lo criminal, que tiene que ver con la relación entre el crimen y los gobiernos, esta relación tremenda que existe en México en esa dirección. Y quizá otros temas que estén, y sería importante poner en discusión. Algunos los pusimos en el texto que entiendo se publicó en Aristegui Noticias. Sí, la gente lo puede leer, este texto que te diste a la tarea de escribir, porque te estaba escuchando, cosa que habla muy bien de él, el abogado Javier Cortina, a quien le mandamos un saludo. Javier estaba escuchando lo que decías al respecto de la sobrerepresentación del 8% de las elecciones primarias. Sí. Y todo lo que está pues en esta propuesta y este planteamiento que estás haciendo, y te propuso que lo escribieras para que se pudiera difundir más ampliamente, y te tomaste el tiempo para escribirlo, y lo puede consultar la gente en nuestro portal en www.aristeguinoticias.com. Busque la nota que se llama Primarias Abiertas y fin a sobrerepresentación, Figueroa. Okay. Ese es el nombre de la nota que está en nuestro portal, y habla de la propuesta central que consiste precisamente en instaurar elecciones primarias organizadas por la autoridad electoral para que la ciudadanía elija a quienes van a aparecer en la boleta, y ya luego elija a los que están en la boleta. Pero aquí el gran cambio, que yo coincido absolutamente con lo que dices, sería que se cambie la ecuación histórica. Que no sean la élite y las cúpulas partidistas las que decidan quién está en la boleta, o con mecanismos relativamente novedosos como las encuestas, por ejemplo, ¿no? Sino que se hagan primarias en México. Yo creo que es indispensable. Y entonces, perdón, está el texto tuyo que escribiste y que se reproduce precisamente en esta nota de Aristegui Noticias, que se puede consultar, pues el que la quiera hacer rápidamente se ingresa a Aristegui Noticias y busca esta nota, Primarias Abiertas y fin de sobrerepresentación. Alfredo Figueroa, esta nota que armó nuestra colega Karina Cancino del equipo de Aristegui Noticias, y ahí se puede revisar lo que estamos ahora recordando, precisamente porque aquí tú estás planteando una reforma electoral que incluya elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sí. En ese orden. Abiertas, simultáneas y obligatorias. Claro. Obligatorias para los partidos. Sí, para los que van a postularse. Obligatorias para quien quiere llegar a la boleta final, a la constitucional, ¿no? La de presentarse en esa lógica a elecciones que sí, en donde haya una participación de la ciudadanía. A ver,
¿En dónde hay esas en el mundo, por ejemplo? En muchos lugares. ¿Es digamos. lo Las usual primarias en las existen democracias? En Estados Unidos hay primarias, en Europa hay primarias en un montón de países, ¿En Colombia, en América Latina, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. O sea, hay un montón. Bueno, a ver, hay primarias en Venezuela. O sea, hubo primarias en lugares incluso que tienen, digamos, un deterioro democrático tan importante. Bueno, el caso mexicano, su singularidad histórica, la de esa transición tan debatida, es esto no se toca, ¿no? Ahora O sea, negada. Negada, no negada, no. pero sí claramente rota. Intentada desacreditar, ¿no? Por parte del régimen actual. Yo creo que sí, y también creo que hay Con lo que costó eso. una contranarrativa, lo digo siendo una persona que participó activamente en eso, pero también hay una contranarrativa que intenta ocultar también las deficiencias de la transición, como esta. O sea, como asuntos vinculados a una transición que no discute la democracia de los partidos políticos, no es una transición íntegra. Y el régimen de la transición tampoco quiso discutirlo. Es decir, hubo una suerte, en mi opinión, en ese régimen, de algunos de los actores más relevantes, una suerte de traición democrática también, que está ahí en la historia de los acontecimientos y de lo que cada quien hizo, votó y defendió. Yo he dicho y repito, Carmen, que no se entendería este retroceso democrático de los términos en los que está ocurriendo sin entender aquellas traiciones democráticas que se vivieron en el régimen de la transición. Y podríamos hablar de un montón de personajes que fueron partícipes de ese proceso de traición política. Daría para un libro, ¿eh? A ver, ok. Daría para muchas cosas. ¿Quieres aquí? Bueno, empezando por Vicente Fox, quien es el hombre que es heredero, digamos, de la posibilidad de la alternancia política en el país, y al mismo tiempo, cuando llega el proceso electoral 6 años después de la primera alternancia, él tiene o intenta tener un papel perjudicial, una intervención perjudicial a la democracia en las elecciones de 2006. Eso es innegable. Es innegable que Fox se vuelve un actor que intenta lastimar a uno de los contendientes en ese momento, que es López Obrador, y de ahí... Que lo hace crecer, o sea, le sale el chirón por el palito, pero es verdad que la intención original era dañarlo, quitarlo de la contienda. Lo hace crecer, pero también... Eso es verdad. Sí, pero también es verdad que durante ese periodo y proceso electoral hubo las dos cosas. Un montón de actores políticos que intentaron destruir la candidatura de López Obrador, y aquí me refiero a actores económicos. Me refiero al Consejo Coordinador Empresarial jugando en spots ilegales en el país. Me refiero a las incapacidades entonces de la autoridad electoral de contener un montón de prácticas de esta naturaleza. Y me refiero a la propia responsabilidad del sujeto, digamos, agraviado en ese momento, que era el propio López Obrador, de poder poner en el centro cuáles eran los problemas esenciales del proceso de construcción democrática. Y eso derivó en otra reforma electoral en 2007. ¿No? Entonces, creo que una y otra cosa tendrían que estar puestas a la mesa de la discusión sobre el futuro. Yo cuando digo, tenemos un problema sobre representación, tenemos un problema con la democracia y la manera de llegar a la boleta, tenemos un problema con cómo entra el dinero a los procesos electorales, y tenemos una grave circunstancia con las personas que hoy ocupan las mesas, la mesa del Consejo General, pero también la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digo que estamos en un proceso de tal regresión, Carmen, que tenemos la evidencia clarísima de un secuestro por parte del partido hegemónico de la propia autoridad electoral. Y tenemos una clarísima evidencia de que la Sala Superior ya funciona como un órgano de ejecución de las instrucciones del oficialismo para cualquier tipo de tema que tenga interés para el oficialismo. Además de visos, digamos, de una conducta que yo diría una conducta que no es apropiada desde el punto de vista democrático, en muchas de las resoluciones que ahí se presentan, contradiciendo precedentes, etcétera, ¿no? de esa sala superior. Bueno, lo que esto trae como consecuencia, y deberíamos reflexionarlo en un momento, es cómo se están eligiendo y cómo resulta que ahora el mecanismo para contener al poder solamente existe desde la perspectiva de la autocontención del poder mismo. No desde las instituciones que fuimos construyendo, ya digo,
y he dicho, con muchas deficiencias, pero que de algún modo eran un valladar, un límite en algunos de los temas cuando había abusos y excesos desde el poder, ¿no? Esto es lo que yo advierto en el marco hoy, Carmen, porque otro de los acontecimientos electorales que están en el presente, hay dos que creo que además de esta reforma que discutimos, la reforma que no discute lo que pienso debería discutirse, hay dos asuntos más que están en el tintero en este momento en esa materia. Uno es el del nombramiento de 3 nuevas consejeras, 2 consejeras probablemente y un consejero electoral en la Cámara de Diputados, un nombramiento que tiene que ser a 2/3, Carmen. ¿Quién lo elige? ¿Quién los elige? Los elige la Cámara de Diputados exclusivamente. A las consejeras y a los consejeros electorales así fuimos electos. ¿Quién selecciona? ¿Quién hay un revisa? un comité que se nombra con 5 personas, 2 de la comisión, 2 nombrados ¿CNDH? por la Comisión de Derechos Humanos y 3 nombrados por la Junta de Coordinación Política. Ese comité ya existe y es un comité, a no dudarlo, ¿no?, absolutamente controlado por Morena. Bueno, a mí me dan el dato de que uno de los integrantes de esta comisión tan importante, porque de ahí van a salir los nombres, ¿no?, de los que seleccione la Cámara de Diputados. Rubén Lara Patrón, por ejemplo, es uno de los integrantes y pues ha sido magistrado de la Sala Regional Especializada y fue el que le impuso la famosa sanción a Carla Estrella, personaje que tuvo esta situación que la llevó a la presencia pública muy potente porque pues la sancionaron, ¿no? La sancionaron con el dato protegido famoso, ¿no? Ahí empezó a conocerse lo de dato protegido y Carla Estrella pues tuvo esta sentencia que la obligó a pagar una multa, pedir disculpas por 30 días y está registrada en el padrón de violentadores por opinar sobre un tema de interés público en redes sociales. Todo eso ocurrió con una ciudadana que se defendió increíble ella. O sea, ella ganó la batalla pública, aunque tuvo esta sentencia y tuvo que pagar esta sentencia. Así es. Entonces, ganó la batalla pública y el debate público y colocó el tema en dimensiones muy amplias. Saludos a Carla, saludos a Carla Estrella. Pero es importante saber que el magistrado, ahora ex magistrado, que emitió uno de los responsables, ¿no?, porque fue una resolución de este tipo, colegiada, fue uno de los responsables de esta sentencia que obligó a Carla Estrella a pagar esta multa, pedir disculpas. El magistrado Lara, pues, es uno de los integrantes de este comité. Bueno, Carmen, dato, ¿no? Es un dato absolutamente claro. Además, es un dato absolutamente claro que el caso de Carla Estrella tiene que ver con una diputada que a su vez tiene también una relación de lo que es esposa de quien además tiene un papel fundamental como Sergio Gutiérrez Luna, que es además, es decir, no perdamos de vista que está jugando ese señor en la lógica de nombrar a miembros de un comité. Bueno, pues es una correa de transmisión de todo eso. Claro. A ver, porque es coincidencia. Carmen. Volvamos al punto. Uno de los integrantes de este comité que va a seleccionar los nombres de personas que se van a anotar como interesados para ser consejeros electorales del INE, que no se nos olvide qué cosa es esto. Una de las personas que va a participar directamente en este comité, pues formó parte de esta decisión judicial que es promovida. Que fue promovida por la esposa de un diputado muy importante en la Cámara de Diputados que va a estar ahí. Entonces, que participa, porque además entiendo que es... Tiene que ver una cosa con la otra, tiene que ver esta invitación. Vicepresidente de la Cámara de Diputados, si no lo han movido de la presidencia. Y juega, y bueno, no solo eso, en otro momento ese mismo sujeto es parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como representante de su partido o representante del Poder Legislativo. Es decir, Carmen, lo que se advierte es esta red que se está produciendo justamente para tener una sola garantía. Que exista, que tengamos fin a las posibilidades de independencia de la autoridad electoral, del árbitro de la contienda. O sea, el proyecto que hay
El proyecto de la Muy construcción delicado, de ese muy comité delicado. tiene que ver con poner fin a la independencia. Poner fin a las posibilidades. No te digo que sea un hecho El árbitro. de un árbitro, no te digo que sea un hecho que hayamos tenido, y hemos tenido además árbitros, personas muy ligadas a partidos políticos en el Consejo General, Como correas de transmisión. como correas de transmisión. Bueno, ahora lo que va a constituirse como una absoluta excepción, o milagrosa excepción, es que llegue una persona que tenga auténticamente una independencia de aquellos a los que tiene que regular. Más bien, lo que está ocurriendo desde hace bastante tiempo es que llegue al Consejo General personas que son una correa de transmisión de los intereses de los regulados. Esto es muy grave para un país, porque se trata de haber perdido la posibilidad de que haya una resolución legítima por parte de las autoridades electorales, tanto en la autoridad electoral administrativa como en la jurisdiccional. Entonces, yo celebro que se hagan esfuerzos por mirar y por documentar cómo ocurren estos procesos. Creo que son muy valiosos y tal, pero lo que hoy no tenemos es la disposición del poder, sino para explícitamente, o sea, cuando tú ves este tipo de relación, para explícitamente decir, va a entrar quien yo decida que entre en este juego, en el que a veces hay una enorme ignorancia, incluso de otros grupos del morenismo y del oficialismo, ¿no? Que ni se enteran de lo que está pasando en la curul de junto, ¿no? Que celebran el control, un control que después, ya te lo digo, ya te lo anticipo, un control que van a ellos mismos y mismas padecer en otro momento. Y un tercer evento, si quieres, para concluir, y creo que vale la pena poner en valor. Hay ahí 4 grupos, aparentemente 4 partidos en formación, fuerzas políticas, que están luchando y peleando por llegar a la boleta, ¿no? En el país. Recientemente, una sesión extraordinaria del Consejo General habría puesto, con la salida final de 3 colegas, de Dania, de Claudia y de Jaime, que se están yendo del Consejo General y que tuvieron un papel, me parece, han tenido en el reciente proceso un papel decoroso desde el punto de vista de actuar con autonomía e independencia. En este contexto en el que estamos. Más que decoroso. Uno puede estar o no de acuerdo con muchas de las cosas que resolvieron a lo largo de su trayectoria, pero creo que por lo menos se distinguen respecto de muchos de los colegas que están en esa mesa. Una de ellas, por cierto, recordó que siguen las acusaciones en su contra, que siguen abiertos procesos en su contra. Claro. Que es muy importante. No ¿Iniciados por quién? ¿Iniciados por quién crees? ¿Por quién creo? Por Sergio Gutiérrez Luna. Con la complacencia de un órgano interno de control, nombrado desde la Cámara de Diputados también, como es la Contraloría del INE, que ahora persigue a estas personas y a otros ex colegas por haber ejercido su voto en un asunto en donde, a juicio... Por la decisión de un voto. Por la decisión de un voto. Es escandaloso. Bueno, es escandaloso que se esté persiguiendo a exfuncionarios o funcionarios del Estado mexicano por votar, en el sentido que haya sido. Así es. Escandaloso por los 4 costados. Así están persiguiendo cuando nos preguntan. Y sigue abierto el tema. El propio Gutiérrez Luna dijo que ya no hace sentido mantener eso. Acuérdate, en algún momento de esta historia, él que presentó este recurso contra ellos, en algún momento ya no tendría sentido continuarlo. ¿Te acuerdas que dijo? Pero el asunto es que no opina lo mismo quien lo mantiene abierto. Quien está instruyendo una causa. Quien inició la instrucción de una causa, quien desarrolla esa instrucción, porque una cosa es lo que dicen en público y otra cosa es la que hacen en privado. Una cosa es salir a decir este tipo de cosas, pero luego a la hora de accionar y actuar políticamente, hay ahí una persecución. Hay una persecución absolutamente clara a estos 3 colegas y a otras personas que estuvieron en el Consejo General. Y no deberíamos quitar, digamos, el faro, la luz a estos actos contrarios a cualquier fórmula democrática, Carmen. Con unas autoridades y con un poder judicial hoy a las órdenes del oficialismo, sin capacidad de volverse ya no te digo yo
grandes tribunales constitucionales. Apenas juzgadores que respeten la norma, que se respeten a sí mismos, que respeten en cierto sentido el texto constitucional. Eso es lo que estamos viviendo. Y en esa lógica, y con esto te digo esta otra parte, también desde la lógica del poder, se intentó hace unos días que estas organizaciones que están formándose no lograran el registro merced a la disputa por las personas que integran esas organizaciones. Casualmente, Morena presentó un conjunto de duplicidades con estas organizaciones, casualmente en el mes de febrero y casualmente, asociado específicamente a las asambleas para que estas personas no pudieran constituir sus nuevas fuerzas políticas. Bueno, creo que lo que ocurrió, por lo menos hasta este momento en el Instituto Nacional Electoral, yo no diría que está resuelto el asunto, pero por lo menos en este momento se ha contenido el intento de Morena de, a través de una aparente afiliación que no pudo probar en la mesa del Consejo General, detener la creación de algunos de estos partidos políticos. Todo esto está a la mesa. Todo esto está ocurriendo en un país que no quiere discutir lo central, me parece, frente a lo que está ocurriendo en el mundo, como el caso de Trump que narrábamos y que a mí me da la impresión de que ciertamente la lucha por la democracia y la esperanza por que la democracia persista o busque seguir alimentando instituciones y fortaleza es el ejercicio de mayor defensa que una nación como México podría tener en relación a lo que está pasando. Si este gobierno y esta presidenta y este, oficialismo no entienden que el único mecanismo que tenemos para la defensa de la soberanía es el fortalecimiento de la democracia, vamos a vivir un día sí y otro también, con el deterioro político que vamos teniendo y el retroceso autoritario, la mayor amenaza de la que podamos tener memoria respecto de lo que Donald Trump podría hacer en México en los próximos meses, semanas, antes de su elección en el mes de noviembre. En México. En México, Carmen. Porque lo que ocurre, lo que pasa inadvertido es que la única fortaleza, la única capacidad que tenemos es de fortalecer nuestros procesos de construcción democrática y de reconocimiento del pluralismo para defendernos de las amenazas autoritarias que vienen del exterior. Mientras nosotros seamos una reproducción autoritaria de aquello que ocurre en el exterior, las debilidades democráticas de México, las debilidades de la soberanía, las debilidades de defensa de nuestra nación serán mayores, como ha ocurrido ya en el caso de otras naciones del mundo. No es igual la fortaleza que tiene Canadá y su primer ministro para plantarle cara al presidente de los Estados Unidos que esta reproducción autoritaria que ocurre en México con el obradorismo, tratando de plantarle cara al presidente de los Estados Unidos. Es que ahí hay una enorme diferenciación que pasa esencialmente por las debilidades democráticas del Estado mexicano. Este es, en mi opinión, el corazón de aquello que pienso, reitero, deberíamos discutir con mucha seriedad en México. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí y buenos días. Gracias a ti, buenos días. Buenos. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias.